O sea, estamos viviendo un momento en que nuestros alumnos se aburren más que nunca en la escuela. Porque lo que le contamos y cómo se lo contamos ni les va ni les viene. O sea, para ellos no tiene ningún interés. Entonces, tal vez si empezamos por ahí a plantearnos cosas, tal vez lleguemos a la necesidad de que necesitamos innovar. Y después, hay compañeros que pueden sentirse que están innovando. Nosotros mismos podemos sentir esa sensación. Pero tengamos un poquito de cuidado en esto. Esta mañana, Igor, representante de Salesianos, lo ha dejado caer un poquito cuando hablaba de las actuaciones de éxito. ¿Es así? Sí. En el sentido de que son una comunidad de aprendizaje, lo ha dejado claramente dicho esta mañana, pero el representante mayor de comunidades de aprendizaje aquí en este país es Ramón Flecha, y Ramón Flecha es muy crítico con la innovación. Yo os invito a que veáis, a que pongáis en Google su nombre y poner Málaga en una conferencia que dio allí, y yo creo que quedaréis sorprendidos. A mí me sorprendió de arriba abajo, porque critica mucho estos aspectos de innovación que él llama un poco ocurrencias, lo llama de esta manera, y que la innovación, la única innovación que hay es seguir lo que la comunidad científica internacional entiende como actuaciones de éxito, es decir, procesos que ya están contrastados, metodologías que ya están funcionando y están dando buenos resultados. Y no sale de ahí. Y le hicieron preguntas después, y algunos muy enfadados, profesores que se sienten innovadores, y algunos muy enfadados. Ved este vídeo que os va a sorprender. Entonces, por contraponer un poquito y que nos pongamos a pensar un poquito si innovamos, si lo que realmente estamos haciendo son ocurrencias, ¿no? A lo mejor seguramente tenemos que empezar por los procesos de los dos primeros compañeros y pensar en equipo, en común, de dónde partimos, qué tenemos, hacia dónde queremos ir, y por ahí iremos un poquito bien. Muy bien. Pues vamos a pasar a la segunda pregunta, es decir, en el supuesto pues que es muy fácil saber si lo que estamos haciendo es una ocurrencia o realmente es una innovación con sentido. Es midiendo el resultado. Si lo que estamos haciendo tiene impacto, pues no será solo una ocurrencia. Si lo que estamos haciendo, aunque esté avalado por la comunidad científica y sea una best practice, en mi caso no da impacto, pues será una best practice, pero en lo que es en mi caso lo estoy aplicando mal porque no tiene impacto. Por lo tanto, tenemos una forma muy fácil, es la prueba del algodón, para saber si lo que hacemos tiene sentido. ¿Hay impacto? Si no hay impacto, lo hago de otra forma o no. En cualquier caso, cuando ya entramos en el ámbito de decir, bueno, la innovación, sabemos que dos elementos claves son el profesorado y las familias. Y hemos visto que al profesorado hay que ver de apoyarle, y hay que ver de seducirle, convencerle para que se implique. En las familias necesitamos su colaboración porque si no, poco tenemos que hacer. Alejandra, desde estos aspectos, ¿cómo crees que se puede incidir para lograr dar más apoyo al profesorado para que se sienta más empoderado para avanzar? ¿Y qué más podemos hacer para ver de implicar a las familias, de que colaboren, de que... Bueno, yo en este punto destacaría algunos aspectos. Antes, cuando comentabas el proyecto, ya decías que el espacio de las tutorías era muy relevante. Yo destacaría los diferentes momentos en los que el tutor tiene tutorías con los padres de forma individual. Ahí yo creo que, aparte de contar cómo está tu hijo, qué es lo que va haciendo, yo creo que sí que se puede hacer, y en algunos centros se está realizando, algún tipo de cuestión sobre cómo la familia está percibiendo los proyectos que se están haciendo en el centro y cuáles desde ellos se podrían realizar. Creo que se le podría dedicar un tiempo. Otro aspecto que yo apuesto, y conozco también algunos sitios que se está haciendo,
Un elemento que es muy favorecedor, y lo has dicho tú también antes, son las formaciones que se hacen en los centros, que realizan los claustros, el profesorado. Si en algún momento nos podemos plantear que los padres también asistan a esas formaciones, incluso no solo los padres. Yo en una que estuve participando también estaba el personal de administración y servicio y fue muy importante, porque en muchas ocasiones la primera cara que ven los padres cuando llegan a un centro no es el equipo directivo, ni muchas veces son los docentes, es las personas de secretaría. Entonces, si pudiesen asistir, yo creo que también, aunque ya sé que estamos abordando el tema de familia, pero hago alusión a ello porque pienso que puede ser relevante. Luego, otro eje que también podríamos cuidar, y aquí además como madre lo estoy haciendo, a veces existe la figura de delegado o delegada, madre o padre, que digamos que representa lo que es el grupo de la clase. Y yo pienso que esa persona, aparte de encargarse de labores de recogida de una pequeña cantidad de dinero para compra de material, también puede ser un catalizador para aquellas inquietudes que tienen los padres respecto a proyectos que se hacen en el colegio. Y bueno, yo incidiría en esos aspectos que he comentado. Y también porque sabemos que en muchos centros está yendo fenomenal todo lo que tiene que ver con las escuelas de padres y madres. Y algo que se suele hacer en infantil, que es que los padres y madres vayan a contar cuál es su formación, o sea, cuál es su desarrollo profesional, pues también se puede recoger en todas las edades. Yo, de hecho, incluso en la universidad, en tertulias, lo realizo con alumnos, y estoy hablando de alumnos universitarios. Les comento si hay alguno de los padres de ellos que están trabajando en temas innovadores vinculados con educación y acuden. Y ahí pienso, bueno, pues que también puede ser un elemento de conexión muy bueno. Muy bien, pues muchas gracias, Martín. Vale. Pensando en primer lugar en los docentes, antes que las familias, que era la primera parte de la pregunta, creo que lo primero que necesitan los docentes es que se confíe en nosotros. Es decir, que el propio sistema, que la administración, que las familias, los alumnos también, pero los que nos dan menos problemas de confianza, porque suelen confiar en nosotros, pero que en general la sociedad confíe mucho más en los docentes. Hay una falta tremenda de confianza en nuestra labor, en que lo que hacemos es precisamente lo mejor que podemos hacer como profesionales para sus hijos, y eso incide enormemente en nuestra respuesta ante la innovación y ante afrontar esfuerzos añadidos que a veces la propia administración o nosotros mismos nos queremos imponer. Recordáis, ha mencionado esta mañana en alguna diapositiva el mega estudio de análisis de Hattie. El primer factor que incide, según este macroestudio que afectó a muchos millones de alumnos e investigaciones, el primer factor que incide en el aprendizaje, en la mejora del aprendizaje, es las expectativas. Las expectativas que el docente tiene sobre el alumno y las propias expectativas que el alumno tiene sobre el docente. ¿Qué expectativas tenemos los docentes como profesionales cuando no recibimos desde fuera precisamente esa palmadita en la espalda que está diciendo creemos en vosotros, que lo estáis haciendo bien, ánimo, que sois una gente excelente, sois excelentes profesionales? Se nos cuestiona ampliamente y creo que por ahí tendríamos que empezar a meter cambios. Este tipo de medidas, medidas de reconocimiento profesional, social, deberían también asociarse a una formación universitaria mucho más potente, mucho más vinculada a los cambios metodológicos que van apareciendo. También una actualización formativa durante toda la carrera profesional, que viniera fundamentalmente de la administración, no solo, pero fundamentalmente de la administración, entendiendo la formación docente, la actualización, como un derecho, pero también como un deber. No sé si alguna vez, a lo mejor aquí es una opinión que me discutiréis muchos, a lo mejor alguna vez habría que plantearse el por qué no tenemos la obligación de aprender determinadas cosas. Si yo estuviera en una empresa que no fuera la docencia y mi empresa me dijera que para aumentar la productividad necesito determinada formación, y diría, yo esto no me interesa, y me parece que iba a durar muy poquito en esa empresa. Y sin embargo, nos resistimos muchas veces a ciertas formaciones que sabemos que son ya necesarias e importantes, porque hay evidencia científica de que esto funciona. Yo discuto mucho también, discuto con Ramón Flecha cuando habla de evidencia científica, que si no está avalado por la evidencia científica no nos vale la innovación. Lo discuto mucho, creo que la evidencia experiencial
la que viene de la experiencia del docente que lleva un montón de años trabajando e incluso innovando, y que no ha investigado porque no tiene tiempo, lo primero, porque no tiene energías, sus energías están en innovar y dar clase, porque a lo mejor no tiene conocimientos, no tiene por qué tenerlos, porque a lo mejor no tiene esa formación investigadora. Y no siempre la universidad va a estar al lado para estar investigando sobre si mi proyecto realmente es un proyecto que podríamos avalar científicamente. Y eso no lo hace ni mejor ni peor. Yo acabo de hacer una investigación, mi tesis doctoral sobre un proyecto de innovación, el último que hicimos en el María Moliner y otros centros, el proyecto Alegría, cuarto de primaria, y desde el punto de vista científico hemos demostrado que había resultados muy positivos del proyecto. Hace unos años hicimos otro proyecto que no se ha sometido a ninguna investigación científica, un mundo de alternativas, en el María Moliner, lleva ya 13 años funcionando, lo han empleado cientos de docentes aquí y fuera y nadie investiga sobre él, ni yo. ¿Por qué? Porque en aquel momento ni tiempo, ni ganas, ni saber. Y sin embargo ese proyecto ha funcionado muy bien. En 2005 tuvo el primer Premio Nacional de Innovación Educativa, pero ese no es el reconocimiento. Los premios al final son chorradas, no son más que caramelitos. Pero ¿qué es lo que ha hecho que ese proyecto entendamos que vale y haya perdurado? Pues la experiencia, el estar con los chicos y comprobar que al final siempre o casi siempre lo más valioso desde la percepción de los usuarios, niños, familias, docentes, que aquello funciona, ¿no? Como dice Ignacio González, que estuvo aquí en la universidad, el primer indicador para saber si una formación es potente y funciona es el grado de satisfacción de los usuarios, que somos la comunidad educativa. Muy bien, gracias Martín. Virgilio. Bueno, yo voy a, en este campo, estando completamente de acuerdo con las cuestiones que se acaban de comentar, hay un tema que a mí me parece, o un par de temas así, y dentro también de lo que es mi mundo de preocupaciones, ¿no? Y yo creo que una de las cosas que particularmente he echado en falta ha sido la de, bueno, creo que la mejor palabra sería la de la necesidad de un determinado liderazgo, un liderazgo que se ejerciera de una manera democrática y que fuera ejercido desde la propia administración. Lo hago concreto un poquito más. Jamás en la vida ninguna de las consejerías del PP, del PAR, del PSOE que han existido en este país en el que vivimos, jamás he visto que hiciera una cosa como la que se obliga a hacer en todos los centros, que es la programación general anual. Nunca he visto qué plan tenía la consejería para ese año. Yo soy parte de la consejería cuando he estado trabajando, en algunos momentos he sido director. ¿Qué caramba se espera de mí durante este año? Y yo formo parte de un sistema educativo que está trabajando en Aragón, que está trabajando en una determinada comunidad, que tiene como comunidad unos determinados anhelos, unas determinadas aspiraciones, y el Departamento de Educación empieza a hacer funcionar esto y me pide que le diga cuánta gente matriculada, en qué cursos, quién va a estar en el aula 13 a las 8 de la mañana, quién va a estar en la 15, pero no me dice, oye, este año poneros las pilas porque lo que tenemos que conseguir es esto. Y en vuestro entorno, esto tenéis que decirme cómo se va a concretar y vuestra planificación tiene que responder a eso. Y al final del año yo te voy a pedir que me hagas un balance y yo voy a rendir cuentas de esta planificación que he hecho, si estaba fundamentada, si no lo estaba, si tenía sentido, si no lo tenía, y todos valoraremos y veremos el año que viene cómo se va a cambiar. Eso jamás ha pasado. Y me parece absurdo que no pase. Es decir, ¿cómo que...? Es decir, me parece un tal contrasentido que estemos hablando de... Bueno, pues a ver si innováis en este centro. Pero vamos a ver, ¿cómo que vamos a innovar en este centro? ¿Hacia dónde queremos ir todos? Dime primero qué es lo que tú vas a hacer, o tú que eres el rector de esta comunidad. Vamos a establecer unos objetivos, vamos a establecerlos democráticamente. Si te han votado a ti y eres del PP, pues con tus prioridades, si eres del PSOE con las otras, pero di qué es lo que esperas de esta comunidad, ejerce un liderazgo de una manera democrática y luego pídeme responsabilidades y tú también ríndeme cuentas. Por ahí es una de las primeras dudas que creo que como profesor, como docente, durante el tiempo que he estado, he necesitado, ¿no? Otra segunda quizás es un poco redundante con la anterior. Yo creo que el profesorado necesita sentirse parte de un equipo. Ya sé que hay mucha gente que no quiere hacer esto, que le va mal, pero yo siempre lo he sentido. He sentido la necesidad, bueno, afortunadamente en el departamento, hay algunas compañeras que han trabajado, he tenido la ocasión de poder compartir muchísimas cosas, pero eso se quedaba cerrado a la puerta de las 3 o 4 aulas que nosotros compartíamos. En el momento en el que pretendías ir un poquito más allá, o en el momento en el que bajabas a la Comisión de Coordinación Pedagógica, bueno, por
mucho que esa comisión de coordinación pedagógica tuviera que ejercer una misión de coordinación del equipo y de ejercer un determinado liderazgo dentro del centro, aquello yo jamás lo he visto. ¿Por qué? Pues entre otras cosas porque creo que también el liderazgo que la administración debería ejercer no se ejerce en condiciones, es decir, si yo leo las instrucciones de comienzo de curso, las instrucciones de final de curso, que son las que de alguna manera te dicen, te atan los cabicos por donde tienes que andar cada año, nunca he leído nada más que cosas que sobre todo contribuyen a que sálvese quien pueda, cada uno que se las apañe como mejor vea, y luego que no haya muchos problemitas, y cuanto más tranquilo esté todo esto y menos se entere nadie de que haya varios líos, mejor. Creo que la cosa tendría que ser pensada completamente en el sentido contrario, ¿no? Bueno, pues en esta línea podría abundar un poco más, pero ya... José Antonio, profesores, ¿cómo apoyarles y cómo mejorar temas de Sí. A ver, ¿qué equivocación fue el no dejar la formación permanente del profesorado en manos de los movimientos de renovación pedagógica, que fueron desapareciendo poco a poco porque no se les hacía caso y pasó la formación a depender directamente de la administración, de las comunidades, con los asesores, desde infantil hasta las TIC, pues, de todo tipo, ¿no? Qué poco ha costado en momentos de crisis, de recorte, coger la formación del profesorado y casi hacerla desaparecer de un plumazo. Qué poca protesta ha habido, porque no hemos sido capaces en esos procesos de formación de aplicar precisamente los cambios metodológicos que tanto cacareamos, que tanto decimos. Hemos ido allí siempre de oyentes, a no ser que fuéramos los ponentes. Cuando éramos los ponentes éramos los que poníamos, pero los demás escuchaban. Entonces, cuando el profesorado volvía al aula, practicaba lo que había encontrado, lo que había visto. Por eso, qué fallo tan importante ahí hemos tenido. Esta mañana comentaba Gaspar que llegó un día en que me encontré solo en el CRA. Bueno, pues tuvimos que plantear, y nos lo aceptaron, un proyecto de renovación pedagógica desde nuestro centro que llevaba como título "Cómo innovar en la escuela rural con la inestabilidad del profesorado que tenemos". Y sacamos algunas conclusiones a lo largo del proceso del proyecto. Entre ellas, tener las aulas siempre abiertas. La puerta de la clase siempre abierta. Se corta, entramos dentro, se paraliza lo que está ocurriendo dentro. No se sigue. Y no se sigue hasta que la persona que ha ido vuelve a salir. Da la impresión de que sintamos ahí ciertas vergüenzas. El aula siempre abierta. Para todo aquel que quiera entrar a ayudar o a aprender. El aula siempre abierta. Y otra de las conclusiones a las que hemos llegado allí en el centro es que el profesorado nuevo que viene, en esas horas de libre disposición, puede perfectamente estar en clase de un veterano. En mis últimos años de docencia, ya rara era la clase donde yo me he encontrado solo. Rara la clase. Y además tengo así como anécdotas muy bonitas con alguna compañera que ha estado conmigo en todas mis clases de matemáticas, en todas, no se perdía ni una, y después cuando iba a visitar a sus compañeras y compañeros del centro donde había venido, les decía: ¿creéis que es posible hacer una clase de matemáticas en todo el año no se ha tocado los niños ni una hoja de papel? Son cosas que te emocionan de alguna manera, porque eso lleva detrás todo un trabajo. El trabajo entre iguales. Los CPRs vuelvo a repetir, lo hemos puesto muchas veces encima de la mesa, sobre todo cuando comenzaron los tablets a repartirse por los centros. No hay nadie que haya pasado por esta experiencia. Somos innovadores, representamos la vanguardia. No podemos llamar a nadie, a no ser que tenga que venir de muy lejos, del extranjero.
para que nos cuente qué hay que hacer en clase con esto que tenemos ahora en nuestras manos. Entonces, todo lo que aprendamos por nuestra cuenta, vamos a ponerlo en común. Nos juntamos en los CPRs, donde sea, y allí vamos contando nuestros errores y lo que nos ha salido bien, nuestros éxitos. ¿No hemos sido capaces? No hemos sido capaces. Y pienso que si no tenemos claras estas formas de aprender colaborativas entre nosotros mismos, difícilmente lo vamos a poder trasladar en nuestra clase y lo vamos a poder hacer con nuestros alumnos. Y en cuanto a la formación de padres, pues bueno, yo he pasado por la experiencia clara de encontrarme con el padre que me ha dicho: José Antonio, ¿no te estarás pasando con tanta informática? Lo llamaba así porque entonces no estaba todavía ni el concepto TIC. Y después fue uno de los padres que lideró el movimiento de padres que exigía que en el instituto, cuando su hija ya había pasado al instituto, se llevaran las mismas metodologías que llevaban con las mismas herramientas en la escuela de primaria. Pues fue un antes y un después esa frase que me hizo, porque desde entonces hemos hecho formación para padres, tenemos ahora funcionando, que ya os contarán las compañeras, las tertulias cada semana con los padres sobre temas de educación, y el acercamiento que se produce, el igual a igual, el tú a tú, es fundamental después a la hora de que te presentes en la clase a contar cualquier cosa. O sea, es que ya se lo saben, ya saben de qué vas, ¿no? De alguna manera, de qué vamos a hablar. Muy bien, pues ahora para terminar, y luego el tiempo que nos quede haremos turno de palabras. Vamos a ver si podemos ser breves con esta respuesta. La tercera pregunta es muy concreta, habla del impacto. Aquí ya hemos comentado qué impacto queremos. El impacto es, oye, pues hacer personas pues, que tengan un desarrollo integral, equilibrado, tal. Por supuesto que les vayan bien las asignaturas, saquen buenas notas y aprendan lo que han de aprender. Y luego el aspecto satisfacción. Queremos satisfacción del alumnado, de las familias, de los profesores. Bien. Esto es lo que hemos planteado. ¿Qué más? El impacto de las innovaciones en los centros, en parte lo habéis contestado ya. En las primeras preguntas ya habéis hablado del por qué, del por qué está el impacto. Pero si acaso para redondearlo un poco más, ¿qué impactos esperamos? ¿Qué es lo que deseamos que se produzca al hacer estos cambios? Yo destacaría, en primer lugar, que es muy potente la pregunta ¿para qué? No por qué. Incluso, si me permitís, recomendaría que cuando nos ponemos a pensar en un proyecto de innovación, más que la cuestión ¿por qué?, nos hagamos la de ¿para qué? Porque esto nos va a ayudar a mirar hacia el futuro, no indagar tanto en el pasado, que ya he dicho antes que es importante, no obstante, a tirar hacia ese futuro. Bueno, pues yo lo resumo en entusiasmar. Yo creo que si proyectamos la innovación, entusiasmamos. Esto nos lo está diciendo la neurociencia, somos neuronas en espejo y podemos contagiar mucho con nuestra mirada, con nuestra sonrisa, con nuestro hacer innovador. Yo creo que esto es muy importante. Aquí se ha dicho que nuestros alumnos a veces se aburren, que los profesores... Bueno, pues yo creo que, antes lo comentaba con Ángel, qué cantidad de docentes hay que están participando en actividades de innovación, de formación. O sea, que yo creo que sí que hay una gran inquietud y unas ganas muy importantes y significativas por aprender, por innovar, por emprender y además hacerlo bien, no solo de forma anecdótica. ¿Para qué innovamos? Pues ahí, si os lo preguntásemos a vosotros, podríamos discernir entre motivaciones intrínsecas y extrínsecas. Esto normalmente suele ser la distinción habitual. ¿Qué es mejor, lo intrínseco o lo extrínseco? Bueno, pues a veces es la simbiosis. Muchas veces puede partir de nosotros, del hecho de que innovamos por miles de razones, de inquietudes que tenemos como personas y como equipo, y a veces porque nos lo impone la OCDE, aspectos europeos, el centro, la administración, etc. Si somos capaces de crear esa sinergia entre un aspecto y otro, yo creo que va a ser nuestro éxito, va a ser nuestro triunfo. Y luego yo aquí, por último, ya diría dos aspectos. Importante que, independientemente de que hagamos una innovación tecnológica, etcétera, y lo ha dicho antes Martín, cuidemos la educación del ser, la educación de crear personas competentes, como dice Delors, y como se ha dicho en el último revista Forum,
Necesitamos personas competentes en saber hacer, saber ser y saber estar. Para mí es que eso es básico y esencial en cualquier innovación que hagamos. Y sí que para finalizar voy a permitirme decir que creo que es muy, muy importante la sinergia entre la educación universitaria y no universitaria. Y yo pertenezco a la universidad, si bien a mí me encantaría los centros, participar, aprender de ellos, y creo que no lo perdamos. Igual que cuidemos la educación formal, no formal e informal, de verdad, mimemos ese aspecto y nos vamos a entusiasmar con la mirada. El para qué, vale. Creo que innovamos, al igual que ejercemos la docencia, para cumplir las finalidades de la educación, que no pasan básicamente por otro sitio que lo que se planteaba ya en principio por Pera, que es que los alumnos aprendan mejor. Innovamos para mejorar los procesos de aprendizaje, pero no dejan de ser una consecuencia de los procesos de enseñanza y por tanto innovamos también para mejorar nuestras propias competencias docentes. Tendemos a ver al profesor como un enseñante, cuando el profesor es sobre todo un aprendiz. Aprendemos continuamente enseñando a los alumnos, el que enseña aprende 2 veces, y ya se ha planteado hoy desde los enfoques de metodología cooperativa que precisamente la forma más potente de aprender es cuando un alumno enseña a otro alumno, cuando aprendemos entre iguales, o en definitiva cuando alguien enseña a otro, es el más beneficiado. Desde esa óptica, evidentemente, esa parte del proceso de aprendizaje en innovación es clave, pero no podemos desligarla de las finalidades últimas, quizá últimas de la educación, que deben ligarse, se ha comentado ya aquí, por ellos, también por Alejandra, pues de la propia individualidad del ser humano, sus propias necesidades personales de desarrollo personal, de felicidad, de aspiración básica del ser humano es ser feliz, y desde el enfoque o desde la esfera comunitaria, el contribuir a hacer un mundo más justo, más solidario, un mundo mejor en el que vivir. Creo que en este sentido, innovar para integrar los aprendizajes curriculares que tanto nos agobian, olvidarnos de la hiperestandarización y todas estas historias y decir, ¿cómo puedo conseguir integrar lo curricular con lo demás que es importante? Es decir, con las competencias clave, con la educación en valores y con la educación socioemocional. Ese cóctel es muy, muy potente. Eso me permite plantear una propuesta de aprendizaje cooperativo en la que sé que voy a trabajar competencia lingüística porque interaccionan verbalmente y por escrito. Voy a trabajar la competencia de aprender a aprender porque es una estrategia muy potente de aprendizaje cooperativo. Sé que voy a estar trabajando competencias de autonomía personal, habilidades sociales también, pero además, si estamos resolviendo problemas matemáticos, con un lápiz al centro, por ejemplo, estamos trabajando también contenidos curriculares. Y si esas cifras matemáticas son porcentajes reales de pobreza, de trabajo infantil, de datos de la vida, pueden permitir reflexionar además sobre injusticia social, sobre componentes de valores que están también ligados a las matemáticas. Es la manera de aprovechar los tiempos, si no la historia es muy, muy, muy compleja. Bueno, pues yo, dándole vueltas, no se me ocurrían muchas cosas nuevas que decir, porque, bueno, después de estar en la sesión de esta mañana, pero sí que hay un tema que me parece que es importante tener en cuenta, que no obedece tanto a qué conseguir, sino a qué no conseguir, o cómo prevenirnos para que no pase determinadas cosas. Recientemente en el equipo de Educatribu hemos estado manejando un artículo que se ha publicado en Cataluña que comenta un informe del Síndic de Greuges, que no sé si lo he dicho muy bien, pero bueno, viene a ser el Justicia, el defensor del pueblo catalán, que alerta de la incipiente creación de una tercera red de centros, que es la red de centros innovadores. Una red de centros que no se caracteriza precisamente por la integración de todo el alumnado, sino que está comenzando a ser una red especial, en el sentido de que en esa red están incorporados centros públicos y están incorporados centros privados, y en esa red acude alumnado con unas determinadas características, de unos determinados entornos sociales y económicos, y no entra en otro alumnado que, o bien porque considera que el equipamiento que tiene que adquirir es caro, que en ocasiones lo es, o bien porque en ocasiones los centros innovadores venden su educación con una parafernalia de cosas extrañas que a determinado sector de la población le tira para atrás, o lo que dice, joder,
Yo allí no me atrevo cuando, ay, mi chico, allí no lo llevo, si este pobre crío, ¿qué va a hacer allí? O bien, de distintas maneras se estaba generando, digo, de una manera incipiente, una especie de tercera red de centros que serían los centros innovadores. Es decir, hay que prevenirse para que la innovación no sea un nuevo instrumento de segregación, como por cierto lo han sido determinados de los programas de los que se han utilizado anteriormente. No quiere decir que generalmente, pero sí que en ocasiones, por ejemplo, el bilingüismo se ha utilizado para segregar, para que unos determinados centros tuvieran una determinada atracción hacia un determinado alumnado y un determinado rechazo hacia otro determinado alumnado. Si yo oferto alemán, no espero que se matriculen precisamente los chicos ecuatorianos que hay en el barrio para ir a aprender alemán, hoy mucho menos los argelinos, ¿no? Si a niveles de centros estamos creando con la innovación una nueva forma de segregación, lo estamos haciendo fatal desde mi punto de vista. Dentro del centro, estamos hablando de una red a nivel de centro general, pero esa segregación también se produce dentro de los centros, es decir, el alumnado que es sujeto de determinados programas es uno, y el alumnado que es sujeto de determinados programas dentro del mismo centro es otro. Y hay determinados alumnados desde el punto de vista de las expectativas a las que ya de entrada se les crean unas expectativas para que vayan a un sitio y no vayan al otro. Desde ese punto de vista, la segregación que se puede ejercer con este tipo de programas me parece peligrosísima. Y otro tercer tipo de segregación que también se puede hacer es el de generar una especie de profesorados especialmente innovadores, es decir, personas que van en los centros y dan sopas con onda a cualquiera que se les pone por delante y generan una especie de rechazo entre la propia comunidad de sus compañeros. Es decir, si vamos a ser innovadores, hagámoslo de tal manera que seamos gente normal, no hagamos cosas muy raras ni vayamos de raritos, porque entonces también la estamos pifiando por todo el mundo. Nada, solo advertir una cosa, que tengamos en cuenta el nivel de felicidad que los niños tienen dentro de la escuela. Si conseguimos que al menos sean igual de felices que son fuera, pienso que estamos haciendo bien el para qué, ¿no? Innovar. Muy bien, pues entonces abrimos turno de palabras. Quien quiera hacer algún comentario personal o alguna pregunta a los invitados, pues adelante. José Antonio, a ver si estamos con este. Bueno, ya que he hablado de los movimientos de renovación pedagógica, pues a ver si a través de esas asociaciones que en estos momentos tenemos aquí en Aragón, entre ellas Utopías Educativas, reforzamos la formación del profesorado a través de ellas y vamos consiguiendo que las administraciones, las que vengan, entiendan un poquito, que nos dejen hacer esto a nosotros que sabemos de ello. Bueno, yo a lo mejor pediros perdón porque como soy bastante monotemático a la vez os he podido aburrir, y luego de todas las maneras también quiero decir que creo que se pueden mejorar, o sea que se están mejorando y que hay un entusiasmo que no tenéis que perder, que no tenemos que perder, y que adelante con los faroles que ganaremos. Bueno, el ver tanta gente hoy aquí, estaba pensando esta mañana, ya más hablando, el sábado que viene, 170 profesores en Tarazona, en las jornadas de innovación de SAFA. En Caspe, no sé cuantísimos, habrá en Masef en Huesca, 200 estaremos un sábado y nos vamos a juntar por ahí. Creo que se está creando socialmente y en el sector educativo especialmente, se está creando, nos estamos acercando hacia ese concepto de masa crítica. Ese concepto que sabemos que lo que nos viene a decir es que llegado a un determinado volumen de gente que quiere o que apuesta por el cambio, se puede un cambio de conciencia y se puede dar un vuelco a la escuela. Si algo puede tener la innovación y todo esto que está sucediendo es ir hacia ese punto de masa crítica en el que al final ya no hablemos de raritos, sino que hablemos de que intentar hacer a algunos más competentes, más felices, es normal, ¿no? En el ámbito educativo. Bueno, yo muchas gracias por este espacio, vuelvo a reiterarlo. A veces suelo decir que ojalá tenga 70 años y siga corriendo, que es
que es algo que me encanta hacer por las mañanas. Pues ojalá tenga 70 años y siga creyendo tanto en la educación como hasta ahora y aprendiendo, ¿no? Tengo en mi firma al final de mail siempre aún aprendo, que es un grabado de Goya, y además lo quiero seguir manteniendo porque ese espíritu hasta donde me dé mi cabeza y mi cuerpo, pues lo quiero seguir teniendo. Yo vuelvo a incidir en la idea de que si profesores y discentes cuidamos nuestro saber, eso hará que fluyamos, eso tendrá la consecuencia de que podamos influir y, consecuentemente, de que podamos confluir y podamos trabajar de forma colaborativa. Y esta es una de mis creencias potenciadoras en educación. Muchísimas gracias.